Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les tenemos preparados en su podcast un episodio que vamos a hablar sobre las brujas de Salem. Quédense, está interesante, les va a gustar. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero. Yo soy Octavio. Yo soy Héctor. Y comenzamos. Como ya les comentamos en el intro, el día de hoy les hemos preparado un episodio en el que vamos a hablar de los juicios de Salem. Qué mello, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no sé ustedes, pero yo sí crecí mucho con películas y cosas que hablaban sobre Salem. Mira, yo crecí, la primera vez que tuve, bueno, mejor dicho, el primer acercamiento que tuve al tema de los juicios de Salem fue con la película de las brujas de Salem de Disney. De esas que... sí, seguramente la vieron. ¿Cuál es? Es actuada, no es animada, que son 3 brujas que supuestamente son colgadas en los juicios de Salem y después de 200 y tantos años regresan ahí al pueblo que para comerse a los niños. Ya sé cuál es como comedia. Sí. Sí, creo que va a tener ¿Una secuela? Una secuela de veras. Ellos, con las mismas actrices. Sí, ya sé cuál es. Qué divertido. Nunca la vi, pero ya sé cuál es. Sí, está chida. Ok, yo supe de la película, tampoco la vi, Ajá. o por lo menos no recuerdo haberla visto. A lo mejor si la checo, si la vi, no sé. Uh-huh. Porque es tantas cosas que uno ve que de repente ya... Sí. Es de esas que te ponen en Halloween, sobre todo en el canal de Disney. No sé si sigue estando ese canal. No o sé. ya lo quitaron porque cabe. Pero lo pueden ver en Disney. Pero bueno, sí, pero la cosa es que es este tipo de programación que ponen pues para Halloween. Sí. Y pues Yo Que no ya me viene acuerdo. pronto. Sí, ya viene pronto. se acerca. Yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez. Yo creo que con Sabrina, la bruja adolescente. Fue la primera vez que escuché de los ¿De Salem? juicios de Salem. Porque el gato se llama Salem. Salem, sí. Entonces cuando buscas Salem en algún lugar dices, por eso se llama Salem. Qué curioso. Bueno, empecemos con la historia. En enero de 1692 dieron inicio los juicios contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería en la localidad de Salem, en Massachusetts, en Estados Unidos, los cuales han pasado a la historia como muestra de lo que el extremismo religioso puede causar. Durante el siglo XVII en Europa, miles de mujeres ardieron en la hoguera acusadas de brujería, después de haber sido torturadas horriblemente. Claro, como se debe. Los primeros colonos procedentes de Inglaterra. Yo no soy responsable de los comentarios de ellos dos. Y el canal menos. Yo estoy hablando según lo que indica el martillo de las brujas, Exacto. que el procedimiento correcto para actuar en ese tipo de casos. Ok, está bien. Los primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra alrededor del año de 1620. A estos se les conoció como los padres peregrinos, los pilgrims. Ellos fundaron las colonias. Ay, es que hay tantas cosas alrededor, todo esto tan chistoso y tantas costumbres, festividades y demás. Aniquilación de poblaciones originarias. Qué bonito. No, esa parte no estoy hablando de esa parte, que obviamente es horrible. Uy, ellos fundaron las colonias como Connecticut, Boston y Springfield. En esas tierras vivían los indios mohicanos no puedo decirlo, Pocomtuc. Sí. Es que no sé Pocomtuc. ¿Por qué no lo dijiste tú? Porque quería ver cómo lo pronunciamos. Ay, gracias. Se produjeron cerca... Ay, que me río. Estuvo bueno. Me voy a dar una. Si sabe que me trago en eso, vamos a ver colas. Sí. Se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, de los cuales el más recordado fue el del poblado de Salem, en la colonia inglesa de Massachusetts. Estos juicios de Salem se hicieron más famosos gracias a Arthur Miller y su obra de teatro de Crucible, que en España se llamó Las Brujas de Salem, la cual fue estrenada en 1952. O sea, de toda la vida cambiarle el nombre a las cosas para que lo entiendan Los españoles. los españoles. Se llama The Crucible. O sea, Las flipantes aventuras de las brujas de Salem. de Salmuera. Ajá. Desde siempre. Clásico. Nada más los españoles. No, aquí también, pero nosotros somos pues casi Posteriores. hermanos. No, pues somos hermanos, Sí, bueno, básicamente.
Y te iba a hacer un comentario que me matan, pero bueno, no lo voy a hacer. Recordamos la historia. A finales de 1691, 8 niñas, entre ellas la hija Abigail de 11 años y la sobrina del pastor Samuel Parris, Betty de 9 años, comenzaron a sufrir un mal de origen desconocido. Estas niñas y adolescentes comenzaron a hablar de forma desordenada, haciendo gestos extraños y retorciéndose entre convulsiones. Esto acorde a los registros del juicio. Al no encontrar una explicación científica a tal padecimiento, un médico sugirió que estas jóvenes podrían haber sido hechizadas. O sea, sí, si no es Juana, es Mengana, ¿no? Chana. Y es que, bueno, también recordemos en qué tipo de contexto estamos hablando. Claro. O sea, estos cuates son puritanos de hueso colorado, a más no poder, y es una comunidad bastante pequeña y bastante alejada de la zona central de Massachusetts como tal. Entonces, me parece que cuando empieza todo es por una niña que se me escapa el nombre, que empieza a gritar y empieza a convulsionarse. Empieza a hablar en cosas extrañas y pues todos dicen ¿qué onda? Entonces cuando va Parris, el pastor, que de hecho él había llegado al pueblo de Salem no mucho antes, había llegado como un año o 2 años antes, pues se espanta, y cuando regresa a su casa sus hijas están igual, están con ese mismo tipo de problemas. Entonces es cuando pues los llevan con el médico. Que también hablar de médico, o sea... Bueno, de la medicina como era hasta ese momento. De la medicina en ese entonces pues era más similar al herborismo, al herbolaria, sí, que a una medicina pues ya más científica. Entonces el médico que se llamaba William... Por acá lo tengo, después te lo digo, porque está más adelante. Bueno, William algo. Creo. Pues es para decir que checa a las niñas, les empieza a hacer pues el chequeo que estaba en boga en ese entonces, y dice pues es que no hay nada físico que me indique que es una enfermedad. Que es una enfermedad, no hay nada físico, entonces pues obviamente tiene que ser el diablo. Claramente pues se les metió el chamusco, ¿no? Obviamente. Bueno, y no me acuerdo si lo digo más adelante, pero lo que las niñas jamás cuentan es que ellas jugaban a muchas cosas que tenían que ver con adivinación, a invocar al diablo, a invocar espíritus, o sea, ellas jugaban, pero era parte de un juego. Y eran juegos era como ahorita jugar Ouija entre los chavos. Entre los chavos, era lo mismo, hacer este tipo de juegos de adivinaciones, no con las ganas realmente, o sea, no, eran juegos. Es más, ni siquiera con la Ouija. El símil ahorita sería como el de Charlie, el que pones los lápices, así. No lo conozco. Fue muy famoso hace algunos años. O el que doblan un papel de alguna manera y lo van doblando, lo van desdoblando y van marcando los lugares para que te digan cómo va el futuro. No sé cómo se llama ese juego. Tampoco. Pero es muy popular sobre todo entre las niñas. Bueno, pues entonces comienza la casa de brujas para buscar a quienes eran las responsables o los responsables de la enfermedad de las niñas. La primera que fue arrestada fue Tituba, una esclava de Barbados que trabajaba para Parris. Luego Sarah Good, que era una indigente y embarazada en el momento de su arresto. Y Sarah Osborne, terrateniente que se había granjeado el odio de sus vecinos solo por no ser dejada. Pero bueno. Se cuenta que Abigail y Betty estaban adivinando su suerte bajo la luz del fuego, son las niñas. La tradición es una superstición inglesa, romper un huevo en un vaso de agua y luego esperar a que tome forma. La silueta del huevo podría predecir la profesión de su futuro esposo. Un ancla sería un marinero, una horca sería un granjero. O sea, a eso estaban jugando. O sea, no son esos tipos de juegos maliciosos de vamos a invocar al diablo y la chica. No, son esos tipos de con quién te vas a casar y cómo va a ser, y ese tipo de juegos de niños. Ahora, como lo dijo hace rato, ¿no? O sea, esa fe puritana que se practicaba había prohibido que se llevan a cabo ese tipo de juegos. Pero entonces las chicas lo hacían a escondidas, ¿no? Y sí bajo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Riesgo, miedo, no. Emoción. ¿Cómo se llama? Tituba. Ella se los permitía
y las cuidaba de que nadie las descubriera. Ese fue su pecado, ¿no? Pues sí. Bueno, es que, bueno, hablando bien del juicio, la bronca es esta. De que antes de los juicios como tal, a los niños, porque empezaron muchos con ese tipo de padecimientos, los llevan a un juicio. Empiezan a empezar a... Eso viene más adelante. Bueno, pero la bronca es que es en diciembre si nos vamos por lo temporal, en diciembre de 1691, reúnen a los niños para saber qué onda, qué está pasando. Y entonces Parris pues estaba seguro de que no iba a pasar a más, de que sobre todo su hija y su sobrina pues iban a salir bien libradas, hasta que un niñito empieza a sacar la sopa, de que empieza a ver sombras y la fregada, y los demás niños empiezan también a echar la sopa de, es que también yo vi esto y la fregada, y es que yo yo hablo con un carnero y cosas así. Y obviamente el tribunal, que estaba compuesto por los mismos granjeros, por las mismas personas del pueblo, luego dijeron brujería. Y entonces pues es cuando con el riesgo, porque muchos padres estaban considerando a sus propios hijos sirvientes de Satán. Así estaba el puritanismo. Sí, pues sí. Ya estaban bien canijos. Parris empieza a decir, no, pues necesitamos un chivo expiatorio. ¿Y quién mejor que una esclava negra, una minoría racial, y aparte siendo esclava, claro, a quien echarle la culpa? Y a las parias del pueblo. O sea, se fue simplemente con ellos. Sí. Se fueron al principio con ellas. Sí. Luego, Ann Putnam y Mercy Lewis decían ver brujas volando a través de la niebla invernal. Tituba insistió en que podía asociarse con el diablo, también ella. Los espectros o espíritus. Ahorita voy a fungir como abogado de Tituba. Pero... Los espectros o espíritus fueron avistados en el aire. Las brujas aparecieron en las visiones de los afligidos y les exigían que firmaran el libro del diablo. Si acaso un anciano perdía la vista, era producto no de una enfermedad, sino de magia negra. En casa de la familia Parris, los ungüentos no funcionaron. El reverendo consultó el libro Memorable Providences. Memorable Providences. Y esto no sé qué es porque lo cambió. And to witchcrafts and possessions. Pero es que me cambió una palabra de inglés a español y no me di cuenta. Bueno, pero es un libro que tiene que ver con brujería y todos estos actos de, ¿cómo se llama? De posesión diabólica y todo eso. Entonces, del reverendo Cotton Mather, cuyo relato de los niños hechizados era como el de las niñas. O sea, lo que relata el reverendo en ese libro se parecía mucho a cómo estaban las niñas. Mercy Lewis, Mary Warren y Mary Walcott pronto alegaron las mismas aflicciones, presentando los mismos síntomas. O sea, ya todo el mundo tenía muchos síntomas, los mismos síntomas de las niñas. Se contaban 10 muchachas afligidas, pero algunas, como Sarah Churchill de 25 años o Mara Warren de 18, eran tanto acusadoras como acusadas. Si confesabas que practicabas la brujería, te concedía el perdón siempre y cuando señalaras a otra bruja. La primera acusada, que fue Tituba, Betty y Abigail, afirmaron que Tituba había sido una bruja. Pero Tituba reforzó sus acusaciones alegando que tanto ella como las niñas podían volar usando palos. El testimonio falso de Tituba evitó su ejecución. Al declararse culpable, fue perdonada. Y es que, bueno, ahí lo que pasa, y ya poniéndome del lado de Tituba, Parris, luego en el juicio posterior que se hizo en Massachusetts para saber qué fregos pasó, confiesa que él habla con Tituba y le dice, mira mija, te van a matar. Te van a matar, o sea, de aquí no sales viva. Pero hay una diferencia entre morir una muerte horrenda y lenta siendo torturada a confesar ser bruja y morir una muerte rápida en la horca. Entonces Tituba dijo, no, pues si ya voy a colgar los tenis, ni modo, y ahora sí que a mentir con todo lo que se pueda y a embarrar a estas otras dos porque el patrón lo dijo y, pues sí, y salió bien librada de eso, nada más la expulsaron del pueblo. Luego se presentaron las acusaciones de Sarah Good y Sarah Osborne. Sarah Good sostuvo su inocencia, aunque culpó a Osborne, o sea, a Sarah Osborne, de practicar magia negra. El esposo de Good, William, le advirtió a Goody Ingersoll
sobre una verruga en el hombro derecho de su esposa, que se le conoce como el pezón de bruja. Entonces eso pues ya volvió sospechoso no solamente a la esposa, sino al esposo de ella, ¿no? Jill Scurry también criminó a su esposa solo para que, a pesar de haberla incriminado, de todas maneras alcanzó la horca. Porque seguramente no funcionó. Martha Corey fue la cuarta acusada. Ella era una persona muy respetada en la comunidad. Luego la siguió Rebecca, o sea, valió gorro la respetada. La siguió Rebecca Nurse a los 71 años de edad. Su lectura de cargos conmocionó al pueblo de Salem. Imagínate, ¿no? O sea, no solamente tenía 71 años de edad, sino la gente la quería mucho. Pero pues, John Proctor fue acusado más tarde, después del encarcelamiento de su esposa, Elizabeth. Proctor dudaba de las afligidas, amenazando con golpearlas hasta que el diablo saliera de ellas. No, bueno. Es que también... Un ávido lector del martillo de las brujas. Sí. No, oye, pero además se ponen a exhibirse demasiado y entonces acaban presos. O sea, los chicos expiatorios de Salem fueron... Chivos. Sí, porque eso de chicos no. Los chivos expiatorios de Salem fueron personas como Sarah Osborne, que tuvo un romance con un sirviente que había sido contratado para su granja, ¿no? Para su... Bridget Bishop era una matrona tenaz y 3 veces casada. Fue acusada de poseer cerdos y muñecos y de realizar hechizos a las personas de Salem. ¿Solo por tener cerdos? Chetitos. 4 de los arrestados murieron mientras estaban encarcelados por las pésimas condiciones de la cárcel de Salem, ¿no? Dorothy Good, la hija de Sarah Good, fue la más joven, tenía 4 años. No, bueno. Y la encarcelaron. Durante su interrogatorio, Dorothy confesó haber hecho brujería. dijo, a Gugu. No, ya lo escucho, ya. Dorothy... Dijeron que hacías bruja, dice. Dorothy confesó haber hecho brujería. Dijo tener un familiar de brujas y mordió a sus interrogadores como si fuera un animal salvaje. No fue juzgada, pero sí encarcelada por 9 meses. Su hermana, Mercy Good, también estaba en la cárcel de Salem porque nació poco después de que Sarah fuera arrestada. Ya ven que estaba embarazada. Y murió poco después de nacer. Ustedes se imaginarán por qué, ¿verdad? Las condiciones de la cárcel. Pues sí. Los juicios se llevaron a cabo en la taberna de Ingersoll. Sin embargo, la taberna era muy pequeña. Para que los interrogatorios pudieran ser públicos, se necesitaba de más espacio, si no, no cabía toda la gente. Sí, entonces, pues imagínate. Entonces se trasladaron al Salem Meeting House, donde Tituba, Sarah Osborne, Sarah Good fueron las primeras examinadas. Rebecca Nurse, Dorothy Good, Martha y Jill Scurry, Bridget Bishop y Mary Steve fueron examinados poco después. El tribunal de Oyer Terminer se estableció específicamente para los juicios de brujas de Salem. John Hathorne era el magistrado principal. Aunque la corte incluía a los magistrados Stockton, Richards, Gidney, Winthrop, Sewell, Sargent y Saltonstall, quien más tarde fue reemplazado por Corwin. Stockton supervisó el Tribunal Especial de Oyer y terminó como juez principal y fiscal. Las confesiones y acusaciones en Salem fueron forzadas, por ejemplo, no vayan a creerlo, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos de Martha Carrier fueron torturados hasta que testificaron contra ella. Jill Scurry no fue colgado sino presionado. Se consideró la evidencia espectral. Se rastrearon los presones de las brujas. Los exámenes que les realizaban requirieron que los sospechosos fueran desnudados y registrados. Un procedimiento invasivo que violó hasta al más vulnerable de Salem. Y podían ser mujeres, niños y ancianos, a todos les iba igual. Si encontraban un lunar, imagínate, si encontraban un lunar, una verruga o un poco de piel suelta, entonces la persona practicaba magia negra. Cualquier crecimiento o característica corporal no natural indicaba brujería. En junio de 1692, la ley de Massachusetts que prohibía la muerte por ahorcamiento se restableció.
y se permitieron las ejecuciones por brujería. En total se dictaron 4 fechas de ejecución. El 10 de junio fue para Bridget Bishop, que fue la primera en ser ahorcada. Luego el 16 de julio fue para Sarai Good, Elizabeth Howey, Susanna Martin, Rebecca Norris y Sarah Wills. Para el 19 de agosto fue para Martha Carrier, John Willard, el reverendo George Burroughs, George Jacobs y John Proctor. Para el 22 de septiembre, Mary St., Martha Curry, no me acuerdo, no dice, Samuel Warder, Mary Parker, Alice Parker, Wilmot Red y Margaret Scott. 19 fueron ahorcados en Proctor's Ledge, que se encontraba a las afueras de Salem. Los cuerpos fueron arrojados sin ninguna ceremonia dentro de una grieta. Hay quienes, sin embargo, sobrevivieron a los juicios. En mayo de 1692, el gobernador de Massachusetts, Sir William Phips, liberó a 153 prisioneros encarcelados por los juicios de las brujas de Salem. ¿Por qué? Porque la esposa de Phips, Lady Mary Phips, había sido acusada recientemente de brujería. Están también aquellos cuyos juicios habían sido indultados. La ejecución de Abigail Faulkner se retrasó debido a su embarazo. Sin embargo, fue indultada antes de dar a luz. Dorcas Hort, condenada a la horca, recibió un indulto temporal, pero los juicios terminaron antes de su ejecución. Elizabeth Proctor fue soltada sin explicación. Dorothy Good, Sarai Mori y Frances Elizabeth Alcock Hutchins fueron liberados bajo fianza y John Alden escapó de la prisión. Hasta el juicio de Salem solo se habían ejecutado por brujería a 5 personas en Massachusetts, de acuerdo a George Lyman Kittredge, autor del libro Brujería en la Vieja y Nueva Inglaterra, que fue publicado en 1929. No obstante, las acusaciones de hechicería se extendieron con rapidez en la colonia de Salem en medio de un clima en que los rumores o los problemas entre vecinos llevaron a acusar de la práctica del oficio de las artes oscuras a los feligreses más devotos. En total, 14 mujeres y 5 hombres fueron ahorcados. Otro más fue lapidado. Y en el año de 1693 se detuvieron a más de 150 ciudadanos, que fueron los que después se indultaron. Y después fueron indultados, ¿no? En cuanto a cómo fueron ejecutados, la hoguera no fue el método de ejecución para las brujas condenadas en Salem o cualquiera de las otras colonias, de acuerdo a lo que refiere Emerson Baker, profesora de historia en la Universidad Estatal de Salem. En Inglaterra y sus colonias, la brujería se juzgaba en tribunales como cualquier otro crimen capital, siendo el castigo la horca. En cambio, en Europa, los casos de brujería tendían a ser juzgados por tribunales eclesiásticos y por lo tanto se trataban como herejías. Y su castigo era la hoguera, que se consideraba como una forma de purificar el alma. También existían las pruebas, que es la del agua, que se descendía a la víctima atada a un pozo, y si se hundía resultaba inocente. La de la aguja, si se encontraba una marca del demonio, se pinchaba con un hierro. Si la zona sangraba, se consideraba buena señal. La de las lágrimas, se creía que las personas que ejercían la brujería no podían llorar. Y la del peso, tenían que flotar o volar, pues se afirmaba que los brujos no pesaban más de 5 kilos. Pero en un mundo donde casi no tenían para comer. Exacto. Está canijo. Ay, qué mala onda. En la actualidad es complicado hacerse una idea del terror que esas brujas inspiraban en la Nueva Inglaterra del siglo XVII. Es que para los primeros, para los peregrinos, América era visto como la tierra del demonio. Era visto como una tierra hostil, una tierra salvaje, donde incluso estaban al acecho de no solamente de los nativos, pues que estaban protegiendo sus tierras, sino también de todo lo que no conocían y toda esta tradición medieval que venían cargando y en sus cabezas y que temían horrendamente. Por eso cuando sucede todo esto, se desata toda la paranoia. Sí, indiscutiblemente. Aquí citan, o sea, bueno, más bien en todos en muchos de los que leí y los que vi, citan la película de La Bruja.
Y hacen referencia a que esa película es bueno verla porque realmente te inserta en el estado mental de esas personas, con su detallada reconstrucción de la época, la oscuridad total de las noches y el frío de invierno, la importancia de tener una cosecha y el drama que representaba que se enfermaran los animales de la granja. El ambiente que se vivía en aquella colonia que utilizaban las Sagradas Escrituras para justificar, explicar y gobernar todo. Pueblos que se encontraban en una tierra extraña, al borde de bosques tupidos y desconocidos, además de encontrarse en guerras constantes contra las tribus nativas de ese lugar. De hecho, si no mal recuerdo, la sobrina que tiene el reverendo Parris, pues él la cuida porque sus padres fueron asesinados por mohicanos. Sí, por eso viven juntos. Estas personas creían que cualquier fenómeno natural inexplicable se trataba de un castigo divino y que cualquier dolencia del cuerpo que no pudiera curarse con ungüentos o una oración era diabólica. Por otra parte, la posición de las mujeres era la sumisión completa al hombre. Se dedicaba solo a las labores domésticas y del campo y a la crianza de los hijos. A las mujeres se les consideraba débiles de espíritu y constitución. Se llegó a dudar que la mujer poseyera alma. Así que cuando una mujer se salía de lo que se consideraba aceptable, no se podía evitar que se le considerara una bruja que poseía poderes sobrenaturales. ¿Qué pasó entonces en Salem? Investigaciones actuales señalan enfermedades mentales, abuso constante, la influencia del sistema de creencias de la época, hasta tal vez ergotismo, que es una enfermedad causada por la ingesta de cornezuelo, hongo del centeno y presente en otros cereales. Este hongo contiene un alcaloide, la ergotamina, del cual se deriva el LSD, el cual puede provocar alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos la muerte, que, o sea, podría ir de la mano con el malestar que empezaron a presentar todas. En ese entonces, la infección por un hongo pudo haber dado lugar a un caso de histeria colectiva, impulsado por la fe ciega en creencias determinadas, lo cual puede ser observado en la película de La Bruja. Y es que lo que pasa es que en el verano de 1691, el clima, según los registros históricos, fue sumamente cálido y húmedo. Hubo mucha tormenta, lo cual causó, la pérdida de las cosechas de ese año. Y dos, el esparcimiento de ese hongo. Y este hongo lo que hizo fue infectar todas las reservas de centeno que tenían guardados, pues para mantenerse. Entonces, cuando a finales de ese año, pues solo lo que tenían para comer eran las reservas, que se empiezan a comer ese centeno que está infectado, se empiezan se empiezan a infectar las poblaciones que siempre han sido las más débiles, que son los niños. Que son los niños. Yo creo que sí también fue, no solamente hay un solo culpable, fue una mezcla de todo, una mezcla de de todo esto de que el hongo sí empezó con este tipo de afecciones físicas que simplemente en ese tiempo no se tenía la manera para saber qué era. Y ellos pues se fueron con la explicación que era lógica para ellos, que conocían, que era el diablo. Eso también, si lo vemos con los juegos que estaban jugando esas niñas y el miedo que tenían de que las fueron a castigar por eso, pues también influyó en que los niños empezaran a mentir, empezaran a decir esas cosas para salvarse del castigo que les iban a inculcar sus padres. Y luego, al empezar la histeria colectiva y los pleitos entre los vecinos generó, y también las envidias, generó que todo el pueblo se empezara a culpar unos a otros y pues generara toda esta masacre. Sí. En 1697, 5 años después, el Tribunal General ordenó que los residentes ayunaran en expiación por su participación en los juicios de las brujas de Salem. No obstante, los juicios no fueron declarados ilegales hasta 1702 y las reparaciones no se intentaron hasta 1711. Sin embargo, Salem aprobó un proyecto de ley para restaurar los nombres de los afectados y también se les otorgó 600 libras en restitución de a sus herederos. En 1957, Massachusetts emitió una disculpa formal por los juicios de brujas de Salem. Disculpen, nos estábamos drogados. Un poquito sí. Ok, luego esto es
fíjate, en 1892 la actual Salem fue apodada Ciudad Bruja. Nos ayudan. Que opera como testimonio histórico de los juicios de Salem. Pues sí. Más de 1 millón de viajeros visitan Salem anualmente, logrando generar más de 100 millones en turismo. Sí. O sea, valió la pena todo el rollo, ¿verdad? No, no es cierto. No valió la pena. La mayoría lo hacen debido a los juicios, pero otros por sus historias marítimas o coloniales. Yo creo que un poco de todo, ¿no? Ves de todo. Mira, yo creo que es más como, o sea, sin duda, la inmensa mayoría sí va por las brujas porque es lo que mundialmente se conoce. Es como cuando vas a Transilvania. ¿Vas a Transilvania por qué? Por Drácula. Por Drácula. Claro. Que es como Ya después conoces que hay muchas cosas más, ¿no? Sí, los transilvanos están hasta el queque de Drácula. Dicen, eso no es parte de nuestra cultura, carnal, espérate. Tenemos una cultura muy rica como para que eso... Sí, exacto. Pero bueno, pues ya estando allá, Sí. O sea, lo que tienen que ver es que es es un gran atractivo. Bueno, ya ya tienes allá a las personas, pues las llevas a lo demás, ¿no? Sí. Sí, esa es la droga de entrada. Exactamente. Exacto. Igual acá, o sea, la derrama económica pues no es despreciable. Exacto. Sinceramente. Sí, no es despreciable. Sí. Lo que la origina es tristísimo, pero Sí. no es despreciable. Existe un monumento a los juicios de las brujas de Salem, el cual fue dedicado el 5 de agosto de 1992. No, señorita, por Eli, perdón, a nuestros amigos de Spotify está Misha está vetada Abajo. Vámonos. del podcast. El cual fue dedicado, el 5 de agosto de 1992 por Elie Wiesel, premio Nobel y sobreviviente del Holocausto. Él fue el que hizo todo dio las palabras y todo lo demás para que se viera y se tuvieran un lugar donde recordar a las personas que murieron en Salem. Bueno, esa es toda la historia. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Pues bueno, lo que acabo de decir sobre las causas, pues es prácticamente lo que pienso, de que fue un lamentable hecho histórico, pues sí, iniciado por una condición natural, una infección que no se tenía la manera de saberlo y que todo el contexto cultural de la época, las rencores, las envidias, la histeria colectiva, pues desencadenaron en ello. También creo, sinceramente, que el juzgar a los peregrinos, el decirles, es que mendigos puritanos, eran unos intolerantes religiosos, eran unos, ¿cómo se les llama? ¿Extremistas? Unos extremistas, es históricamente pues incorrecto porque los estamos juzgando desde nuestra concepción actual. Ahorita el que se haga eso es impensable. Simplemente impensable, pero no estamos viviendo en el mundo donde vivían ellos. En el mundo donde vivían ellos, el pensar así era normal. Lo que estaban haciendo pues era la regla, era la norma. Ellos no lo estaban viendo como algo malo, incluso lo estaban viendo como algo necesario. Sí es lamentable, sí tenemos que pensar sobre eso, pero el andar juzgando fuera del contexto y del tiempo sí me parece muy injusto. Sí, porque pues, entonces, bueno, empecemos por todas las mujeres y todos los hombres que murieron en los juicios, o sea, por lo mismo, pero en Europa, ¿no? Que fueron muchos. No, muchos más, y muchos más en Europa del Este, y muchos ni siquiera en juicios religiosos, sino en juicios civiles. También estamos hablando de un contexto también de paranoia, de miedo que se tenía en ese entonces. También aquí en lo que es México hubo igual cacería de brujas. No fue tan profusa, la verdad. Y generalmente la cacería se hacía cuando una vez la bruja ya estaba muerta. O sea, ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Pues es que sí da miedito cazarla cuando está viva. Entonces la cazaban muerta. Ya cuando está muerta dicen, ahora sí hay que cazar a la bruja. Lo que pasaba es que... Ya la atrapamos. Lo que pasaba es que pasaba lo mismo que en Venecia con los vampiros. Luego había eventualmente epidemias. Había eventualmente enfermedades que
que se llevaban a muchas personas y pues hacían fosas comunes. Sí. Y como las tenían que estar abriendo constantemente, luego veían cuerpos en descomposición que a ojos de una persona que no tiene ningún conocimiento dicen cosas como esta persona está hinchada, seguramente acaba de tragar carne humana, o esta persona tiene sangre en la boca, ha de ser bruja. O ese, sí. Sí, Sí. no, y lo que hacían era para empezar, le quitaban el entierro cristiano, o sea, en vez de andar boca arriba volteando para el oriente, que según la tradición católica de ese entonces, por allá va a salir Jesucristo cuando venga, entonces pues se tiene que poner el muerto así para que cuando se levante, lo primero que se va a hacer Cristo. Que ahora que lo piensas, el catolicismo novohispano es de lo más Sí, porque todo el mundo está enterrado para el lado que quiere. Sí. No, sí. No, pero entonces lo que hacían era que ya nadie va a despertar. las ponían a boca abajo para que cuando fuera la resurrección de Cristo pues no se pudieran levantar, pegar a... Sí, no puedo. Qué groseros. Como si levantarse con 6 metros de tierra fuera sencillo, la verdad. De hecho, aquí en Aguascalientes, no sé si son 2 o 1, pero tenemos brujas enterradas. A ver, ¿cómo que tienen brujas enterradas? A ver, cuéntame. Acá, en donde está el Parián, en la iglesia, que siempre se me digo el nombre, pero en el templo que está enfrente del Parián, abajo hay unas catacumbas. Y en esas catacumbas, hay... ¿Y las puedes ver? Sí, pero nada más la abren el Día de Muertos. Y se llena. ¿Sí? Claro. Sí, yo nunca he podido entrar, ¿eh? ¿En serio? Sí, se llena muchísimo. Pero sí, ahí tenemos un entierro de brujas. Y generalmente en todos los estados de la nación se tiene algún panteón o algún osario, donde se tiene esta historia de que la bruja o el vampiro y la fregada. Y pues tú tienes esta génesis, el desconocimiento del proceso de descomposición humano. Oye, y por ejemplo, en esos entierros de brujas hay debe de haber constancia de hechos, ¿no? O sea, ¿y los podrás consultar para saber? Pues no creo que sea tan difícil, pero Es que sí. no me veas así, ya me vio como de que está pensando. Pero es que también hay entierros que no se tiene ni constancia, ni no se sabe qué onda. Volviendo aquí en Aguascalientes, por ejemplo, acá en no es el Llano, es en... es un pueblito, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ahí también tienen... El llanito. El llanito. El llanito. No, es... Pues el llano es aquí al lado, o sea... Sí, pues, ahí sí todos están acá. Sí, o sea, tenemos los pueblos aquí pegados. Pero lo que pasa es que el templo principal, hace poco se encontraron unas catacumbas que bajan hasta una cámara subterránea que tiene agua, que tiene un gran acuífero. Y estos túneles se encontraron restos humanos y no se tiene idea de qué onda, de qué sea. Pero eso no está abierto al público, obviamente, está cerrado. No tengo idea de si está abierto al público, la neta. Ay, no. Yo creo que sí. Yo creo que no ha de ser difícil conseguir acceso. Sí, ya. Sí. Claro. Pero, bueno, a lo que quería llegar con esto es que eso era lo común en toda en esa cultura en todo el mundo. El andar cazando brujas. Igual también la caza de brujas no solamente se limitaba a las culturas occidentales. No. Tenemos cacerías de bruja bastante salvajes en Oriente, en la India, en la zona del árabe. Pues que sí te indican que lo que estaban haciendo estos cuates no era lo raro para la época. No, o sea, en la época en todas partes del mundo estaban haciendo lo mismo, estaban cazando lo que con el nombre que le daban en cada región, el equivalente a una bruja. Entonces sí, la cuestión es que la denominación de bruja, ¿de dónde surge? Según... Es que la brujería como tal, la brujería occidental está muy relacionada a los cultos paganos que se efectuaban en Europa, que estaban relacionados a cultos con deidades celestes y deidades de la tierra.
era por así decirlo, la tradición indígena, entendiendo como indígena a los nativos de esos lugares geográficos, que luego por todo el movimiento poblacional, luego la expansión del cristianismo, pues tomaron los cultos locales como algo del demonio, que es algo que viene en la Biblia, el considerar cualquier culto ajeno al canon bíblico algo meramente satánico, algo maligno. Lo vemos incluso hoy en día con los graniceros. Los graniceros, vistos en muchos pueblos católicos, son vistos como brujos, son vistos como personas con pactos con el diablo, cuando lo que se tiene es ver la ritualidad indígena, la ritualidad originaria viva todavía. ¿Qué son los graniceros? Iba a decir que lo explicara para el público. Los graniceros son personas que sobre todo están por los estados de Morelos, hay algunos incluso en la Ciudad de México que hacen rituales para hacer peticiones de lluvia. Y los rituales, si bien tienen también muchas características ya tomadas del catolicismo o de otro tipo de religiones, tienen un centro, un núcleo totalmente mesoamericano, totalmente prehispánico. Ellos incluso le piden la lluvia al dueño del monte. Y si vemos los registros arqueológicos, el dueño del monte generalmente es Tlaloc, es el dios de la lluvia. Y eso pues es visto muy malo. Sí. Pero no hay una cosa más allá, ¿no? O sea, es a nivel de creencias, a nivel de... Es ver a la ritualidad originaria o las ritualidades ajenas al canon como algo del diablo. Como algo del diablo. Cuando la verdad es que México es tan multicultural que muchas comunidades que son católicas de hueso colorado tienen ritualidades que nos parecerían cosas sinceramente del diablo. Vamos a San Juan Chamula, por ejemplo, en Chiapas, que son católicos, pero de veras. Pero si entramos a su templo, si vemos las cruces, está muy relacionado con los rituales mayas. Y vemos todo este núcleo, toda esta parte de la sobrevivencia de la ritualidad indígena, de la espiritualidad indígena, muy mezclada con el catolicismo, que nos hace ver un catolicismo muy diferente al que esperarías ver en lo que nosotros consideraríamos normal. Vamos. La cuestión es que, o sea, escuchándote, ¿no? Aún en esta época, sería muy fácil que corriera una histeria colectiva cuando... No, y ha corrido. Cuando puedes, o sea, por decirte, ¿no? Llegas a una comunidad y empiezas a ver todas esas cosas raras y así, ¿qué es esto, no? Y no falta la persona loca que no ve todo el contexto y trata de situarse, ¿no? Y trata de entender, o sea, cuál es su cultura, por qué tienen esas prácticas, a qué se refieren, o sea, todo eso. Sino nada más dice, en esta región, en esta comunidad tienen prácticas satánicas, ¿no? Y entonces lo vuelve la comedia, por así decirlo, o el chisme, lo que ustedes quieran, y entonces se vuelve una histeria colectiva, ¿no? Entonces todos en la comunidad son satanistas y entonces todos se vuelven en contra de ellos. Todavía. O se van contra uno. De hecho, hay un caso muy, muy reciente. Esto fue en Guatemala, de un indígena maya que de hecho era defensor de los derechos de los pueblos mayas de Guatemala. Él incluso era consultado por varios expertos para ver cuestiones sobre todo de la herbolaria, porque él era de los pocos que aún mantenía la herbolaria maya pero totalmente prístina. Y él estaba recaudando fondos para crear un centro en el cual todo ese tipo de ritos y tradiciones se mantuviera y se preservara. Pues el tipo fue linchado. Fue asesinado por una turba de católicos y cristianos protestantes que lo acusaban de ser brujo y de haber matado mediante una enfermedad a cierta persona que también era parte del grupo, lo cual causó toda esa historia que desencadenó en el asesinato de esta persona.
estamos viendo que la cacería de brujas todavía no ha terminado. Y en toda Latinoamérica, porque esto no solamente se limita a Centroamérica o a México, se han contado casos por cientos de caza de brujas en pequeñas comunidades, de que todavía se acusa de brujería a personas en estado vulnerable, a personas que no tienen la capacidad ni económica para apelar, para apelar un juicio legal, algo por ley, pues simplemente las linchan, las matan. O sea, sigue siendo por rumores. No hay pruebas, ¿sí? O sea, simplemente son rumores. Simplemente es alguien que acuse, ¿no? Levanta el dedo para acusar a otra persona. Exactamente. Y entonces así ya viene todo este linchamiento. Es terrible, o sea, eso se me hace... Uno tiene que entender la situación y el momento en que sucedió todo esto de las brujas en el pasado. En el presente, realmente... Es que, y ahí me voy a meter en broncas con lo que voy a decir, pero es que si bien acabo de decir que en ese tiempo pues era su contexto y su tiempo, la bronca es que si nos vamos a las comunidades indígenas, estamos viendo una fotografía del pasado. Muchas están en condiciones sociales y condiciones materiales que teníamos en 1910, 1920. ¿Por qué? Porque las cúpulas políticas siempre han mantenido marginado a este tipo de comunidades. Y tiene un doble... es una espada de doble filo, porque por un lado... los mantiene vulnerables, los mantiene a costa de los grupos criminales organizados, los mantiene a veces con peligro de morir de inanición, pero al mismo tiempo los mantiene alejados de los avances culturales y tecnológicos que se han tenido durante el último siglo. Y al no poder estas culturas chocar con lo que se está viviendo ahorita en estos tiempos, pues mantienen estas tradiciones que ya son bastante arcaicas, pues aún en boga. Que dice, hay políticos por decirlo menos imbéciles, que dicen, es que los indígenas son lo puro, son lo prístino, son lo bueno. No, los indígenas también son unos hijos de la fregada que por mantener sus usos y costumbres hacen cosas inenarrables. Tenemos, por ejemplo, en Oaxaca y Guerrero, que sus usos y costumbres incluyen la venta de niñas. Que por un cartón de cervezas te están vendiendo una niña. Y eso lo mantienen porque para ellos es normal, es parte de su cultura. ¿Por qué? Porque no han tenido todo este contraste, no han tenido este choque cultural por mantenerlos aislados, donde ya eso no es bueno, no lo consideramos siquiera normal en nuestra actualidad, en nuestro tiempo. Y si alguien dice, ay sí, pero es que también este político dijo que como si eso no se hiciera en las clases altas, pues también se hace. Y lo que pasa es que un problema no quita al otro, sino que tienes dos problemas que resolver. He dicho. Como decían, se tenía que decir. Y se dijo. Y se dijo. Pero entonces, como íbamos diciendo, porque, o sea, lo interesante es, ¿no? Eso, ¿de dónde sale el que hay brujas? ¿De dónde sale ese concepto de la bruja? ¿Qué es realmente lo que hace una bruja? ¿No? O sea, porque sí podemos decir, no, es que hacen brujería. No, es que, sí, obvio. Es que también lo que es brujería y lo que es una bruja depende mucho de dónde estés. Exactamente. Entonces, realmente, ¿qué perseguían, no? ¿Qué dio origen realmente? ¿Qué hay detrás? Que a lo mejor, no sé, ha dado pie a tanto, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué estaba pasando? La primera vez que sucedió esto, alguien vio a una mujer que le sacó la lengua y dijo, eres una bruja, ¿no? No, o sea, es que
¿Qué pasó? Incluso antes del cristianismo, todas las culturas han tenido esta visión de visiones mágicas, y como esta magia se puede utilizar para el bien, también se puede utilizar para el mal. Y todas estas culturas también han tenido sus procesos, sus protocolos para librarse de estas actividades malignas de personas que mediante estas cosas mágicas pues los quieren afectar. Tenemos, por ejemplo, si nos vamos a las culturas indígenas prehispánicas, así como había la magia concebida como algo relacionado con los dioses, también había nahuales y brujos que actuaban para su beneficio, y contra los cuales las personas iban con los sacerdotes para que hicieran rituales para librarlos de ellos, o incluso iban y hacían cacerías de estos nahuales para quitarse del problema. Y eso no es algo que impuso la religión católica, eso se hacía desde antes. Incluso en sociedades no tan avanzadas tecnológicamente como vendrían siendo los chichimecas, los cazadores recolectores, ellos también a las personas que le tenían muchísimo miedo a la brujería, le tenían muchísimo miedo a cosas como el mal de ojo, porque para comunidades tan pequeñas como ellos eso significaba la muerte. Entonces lo que hacían era que si tenían un indicio de que podrías estar relacionado con algún tipo de brujería, te mataban. Pero precisamente, o sea, ahí es donde está mi duda, ¿no? ¿Dónde nacen todas esas creencias? ¿Dónde nace toda esa...? De la creencia en la magia misma, de la creencia... ¿Y dónde empieza? Pero es que la magia misma se cree en ella desde casi desde siempre. Pues sí, porque la creencia en la magia o la creencia en las religiones es la explicación que da el ser humano a todos estos eventos que simplemente no podemos explicar. Ok, la canción. Es que está re loco el asunto. Uh-huh. O sea, si crees en que el sol que el sol sale, para empezar, porque el sol no sale. La Tierra es la que está dando vueltas. Si crees te que digo algo porque no voy a decirlo porque me dejan de hablar. Si crees que el sol sale, que por ejemplo hay una caravana interminable de seres celestes, de seres sobrenaturales que van llegando a la Tierra en momentos diferentes del año, y que eso se ve reflejado en cómo actúa la Tierra, cómo da sus frutos y cómo tú te puedes beneficiar de ellos. También sabes que estos seres simplemente pueden decir no te voy a dar estos frutos, o puedes incluso tú interactuar con estos seres para tratar de ponerlos en tu beneficio o ponerlos en el maleficio. Y esos seres pueden ser buenos o malos, pero entonces ahí surge que la magia o la brujería puede ser buena o mala. Uh-huh. Porque como seres humanos tratamos de antropomatizar, por decirlo, a todo lo que vemos. Por ejemplo, desde que tenemos un animalito y queremos, hizo esto y la... Pues es que el animal no va a actuar como un ser humano, no sabe ni siquiera qué es bueno o malo. Somos nosotros los que estamos empezando. El animal lo que ve son actitudes que sabe que a sus dueños no le gustan o sí les gustan. Para el animal no existe el bien o el mal, porque no tiene ese tipo de razonamiento. Yo también tendría. Y puedes ver un montón de documentales recientes de investigaciones que se han hecho donde te hablan de cosas más allá, pero como es esto ese podcast, vamos a regresarnos a la parte de... Pero regresando, al querer ver con ojos humanos y querer que todo lo que pase tenga que ver con nosotros, le estamos dando estas características humanas a esos seres, y que a la larga estas características humanas se vuelven en estos dioses, en estas deidades que pues tienen actuaciones, tienen comportamientos totalmente humanos. ¿Por qué? Porque son creaciones del ser humano. La cuestión es que, por ejemplo, dentro del catolicismo no existe la magia buena y la brujería buena o la brujería mala, o simplemente la brujería es mala. Uh-huh. La magia es mala, o sea, no son cosas buenas. Pues sí, ves que es una vertiente de lo que fue el judaísmo.
en el cual de por sí en las religiones de Levante, o sea, en las religiones de la península arábica, sí se tenía una visión más de que la brujería o la actividad relacionada con la magia estaba totalmente separado de la religión como tal. No era esta visión, por ejemplo aquí en Mesoamérica, que la magia, la práctica de la magia y la religión estaban de la mano. Estos sí hacían una separación completamente. ¿Y por qué hacían esta separación? Para diferenciarse concretamente de dos grandes culturas donde la magia y la religión estaban de la mano, que era Egipto y Mesopotamia. O sea, era una forma de marcarse de estas creencias, de decir, es que nosotros no estamos haciendo esto, nosotros tenemos esta creencia así. Uy, qué feo. Sí. O sea, porque vuelve muy complejo todo. Sí, y... todo es sumamente complejo. Y bueno, ¿ustedes creen, o sea, dejemos de ser tan densos, sí? ¿Creen en las brujas? Sí, sí hay brujas. Mira, yo no creí hasta que conocí a mi ex-suegra. Ya sabía que ahora sí conozco. Dijiste si existen las brujas. Existen. Sí, yo también Pero a he ver. conocido unas que dices... Sí, parecen brujas. A ver, en la actualidad... Bueno, pero digan lo que quieran decir. ¿A qué llamarían ustedes bruja? ¿A quién le dirían es una bruja? O sea, más allá de lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, ¿a quién le dirían ustedes Pues, esa es una bruja? Pues, para empezar, a quien se asume como bruja. Porque hay muchas vertientes que se asumen como bruja, que dicen es que yo soy bruja, pero son tantas vertientes que no podemos tener una definición única de bruja. Por ejemplo, tenemos a las Wiccas, que son las que sostienen que son una... ¿cómo llamarlo? Una revalorización de lo que son los cultos paganos europeos de la brujería, que tampoco, o sea, es una invención del siglo XX. O sea, la neta, Más o menos. Sí, se están... Salud. También muchas santeras, mucha curandera, incluso con vertientes mesoamericanas o totalmente católicas, se asumen como brujas. Dicen, es que yo soy una bruja. Pero te dan el speech, te dan el choro de que pues la brujería no es blanca o negra. ¿Sí? Hay toda una tonalidad de grises pues que trabajan por ahí. No, tendrás razón, pero Sí. no me has dicho realmente. Entonces, tú le llamas bruja a una que se llame bruja, pero si nunca te dice que es bruja, pero ella es bruja, ¿cómo dirías tú? ¿O cuándo le dirías tú a una persona o a un brujo, ¿no? Que es brujo o bruja. Pues... si me preguntas a mí, la manera en la que definiría a un brujo o a una bruja como tal sería a una persona que ejerce algún tipo de ritualidad o de espiritualidad alejada de los cánones religiosos dominantes en la época, que puede o no estar bien insertada en la sociedad o incluso puede ser perseguida. Yo creo que sería Tú estás contestando la pregunta como si la contestara yo como psicóloga y no sería válido. Contesta la más natural. A ver, primero vamos con Héctor. A ver, va. No, pues yo nada más lo pensaría eso. O sea, si trabajan en el mercado de Sonora, pues son brujos. Vamos que sí. O sea, A ver, ¿y cómo le haces con las que jalan aquí en Jesús María? pues, o sea, solo que... Están aquí. Tienen tanta fama que ya ni siquiera necesitas preguntar, o ya sabes que ahí está lleno de brujas. Por eso, o sea, pero nada más, o sea, fuera de eso, no, o sea, ser brujo o bruja no es una palabra que yo utilice para... No, ni pero, para definir, Denominar a para alguien. denominar a alguien, ¿no? Pero O sea, si tú- simplemente es como, para mí es como una profesión. Ándale. O sea, si son brujos, pues es su oficio, ¿no? Es su oficio. Entonces, si es algo que me tienen que contar, es como yo voy por la calle y no voy diciendo, seguro ese es ingeniero. Pues no sé. Entonces, Ok, Yo para creo mí es gusta. algo así. Bueno, me gusta. Yo me creo gusta. que Héctor toca algo que es fundamental, que es el oficio. Te tienes que dedicar a eso. Sí. Porque no hay bruja, no hay brujo que diga, es que yo soy brujo, o incluso que no lo diga, que no lo tome como un oficio. Exacto, o sea, sí tiene que ir o sea, de la mano, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero entonces sí creerían en ello, ¿no? No, En sí, que hay brujas sí, y brujos. Que de que los hay, los hay. Sí. De que funcione la cosa, pues estamos... Ah, bueno, eso ya, veremos. ya estamos sí. adentrándonos Ajá, más. pero de que los hay, Sí. sí.
Y curiosamente, bueno, estamos en, pues sí sería el estado, ¿no? En donde se cree fervientemente en la brujería. en la brujería, y en que hay muchas brujas. ¿Les ha tocado ver esas bolas de fuego? Una vez. Nunca. ¿Una vez has visto? Una vez, pero muy de lejos y no podría estar totalmente seguro. Yo nunca. Yo quisiera verla, pero Yo siempre también. me da flojera y ya no salgo a ver. Pero No, yo he estado en lugares, o sea, remotos, o sea, sí, o sea, que tú dices, pues aquí sería un buen lugar para... y nada, ¿no? Nada. ¿No? No, también he estado ¿No? a altas horas de la noche caminando por lugares, o sea, y no, nada, o sea, que tú digas, aquí es cuando deberían de suceder estas cosas, ahí, ¿no? No. Pero es que Nunca me ha tampoco es pasado como, eso. no es como caprichos, ¿no? De que, No. yo quiero que aquí suceda y ahorita lo voy a ver. No, yo creo que sí es como fortuito, ¿no? O sea, Sí. te puede tocar, no necesariamente te toca, ¿no? Pero pero sí se me hace interesante. O sea, hay muchas personas. Curiosamente, cuando estuve haciendo, obviamente, lo de las brujas de Salem, ya saben, ¿no? Todo lo que te avienta Facebook, YouTube y por todos lados te avientan una cantidad de información impresionante, ¿no? Entonces te avientan mucho todo sobre brujería, mucho sobre brujas de aquí. Y cantidad de personas que dicen haber visto las bolas de fuego, ¿no? Pero pues también cantidad de personas que dicen haber visto ovnis y lo que puede ser cualquier cosita. Pues sí, tengo cantidad de personas que han dicho haber visto a la Virgen y pues, o sea... Estamos hablando de Digas nada. de pura y dura pareidolia, que hablando de la pareidolia sí sería una explicación bastante razonable de, no de todas, sin duda, pero sí de muchísimas que nada más por un segundo que ven algo dicen, es que es esto, y ya le dan toda la explicación, todo el contexto, y qué traía hasta la bruja puesta y qué desayunó en la mañana. Dices, a ver, carnal, no hay manera. También tú. Porque sí, la pareidolia luego te salen unas cosas que dices, ay, no puede ser. En la semana se estuvo muy de moda que en un basamento maya se alcanza a ver una sombra que asemeja lo que sería un rostro humano, pero con características muy mayas de pues de las que se ven en los dinteles y todo eso, y pues empezaron a salir cantidad de cosas de que ni siquiera extraterrestres, de que es una herencia de los antiguos, que la perfección que tenían los mayas al construir sus basamentos para que el juego de sombras diera esa perfección del rostro humano, y que la fregada de que es el legado de nuestros ancestros. Ves la foto tantito para atrás y la sombra es causada por una bóveda, un arco abovedado que está derrumbado. O sea, la pared que produce la sombra es una ruina, no está bien consolidado. O sea, no hay manera. Ese rostro humano no era parte del juego de luces y sombras que tenían los mayas. No lo pensaron ellos. Es una simple casualidad, es una pareidolia. ¿Por qué? Pero tampoco todos son paridolias. No, sin duda. Porque porque los juegos de sombras que tenían los mayas sí existían, pero no eran así. Y tenían otro tipo de simbolismos. La cosa es que las personas luego ven algo y le dan ya toda la explicación según sus propias creencias. No, y también por sus deseos. O sea, hay un deseo de ver. Hay un deseo de ver todo, de ver desde brujas hasta extraterrestres bajando de sus naves, ¿no? Hay un gran deseo. Las personas están ávidas de ver cosas diferentes. A lo mejor están muy cansados, fastidiados, hastiados de todo lo que hay a su alrededor y de todo lo que prendes la tele y ves y dices guacala, ¿no? Yo estoy hablando que nada más en los noticieros, no. Pero bueno, primordialmente en los noticieros, ¿no? Está tan cansada las personas que lo que quieren es ver algo diferente. Algo que les cambie la vida, ¿no? Yo creo que también es el hecho de... Dróguense. LSD. Yo creo que también es el hecho de quererse sentir especiales, de decir, ay, es que vi algo que nadie vio, algo o noté algo bueno, que nadie eso notó. sería otra parte de la población, los que quieren ser especiales, los que quieren tener sus 5 minutos, los que quieren abrir su canal en YouTube hablando lenguas de extraterrestres. Exactamente. O ni siquiera ser especiales para sacar una raja económica, una raja de fama, sino simplemente por decir, es que me pasó esto que nadie más le pasa. Sí. Sí, ciertamente, ¿no? O sea, habría esos y bueno,
pero finalmente hay una necesidad de... Ujú. Entonces, por eso son épocas en donde más vas a oír de todo, ¿no? De criaturas mitológicas, de criaturas de la criptozoología, Ujú. de brujas, de extraterrestres, precisamente por esas necesidades. Ujú. Porque si hay un boom, ¿no? La necesidad y el fácil acceso a la información actualmente. Sí, porque te aseguro que lo que pasó en Salem en su tiempo, ni siquiera en Massachusetts se supo bien cuándo estaban los juicios. No, O sea, yo creo que se supo después. Se o sea, ya- supo después. O ajá. sea, en ese mismo entonces, en la Nueva España, no tenían ni idea de que sí existía un pueblo que se llamaba Salem. No, O sea, exacto, no. Cuando acá se empezó a escuchar el juicio de los juicios de Salem, sin duda empezó a ser principios o mediados del siglo XX. O sea, Sí, muchísimo después. Ahorita lo que pasa en un lugar, por muy alejado que esté, puede ser del otro lado del mundo, gracias a internet, se sabe y se puede compartir. Ujú. Y se puede hacer viral. Sí, sí, cambia mucho eso. Y aparte, por la capacidad de tomar un video, de tomar una fotografía, te podría dar el clickbait suficiente como para que muchas más personas se interesen sobre eso. Ujú. Ujú. Y Estoy de no, acuerdo. no hubo ninguna otra comunidad, ningún otro pueblo en donde se dieran ese tipo de acusaciones y llegaran a la horca. No hubo ningún otro pueblo. Por lo que llegué a saber, sí hubo, pero no al nivel de Salem. Sí llegó a ver, pero no al nivel de Salem. Es que si no ha sido la esposa del gobernador, ¿no? La que, Ujú, a ok. la que tachan de bruja, hubieran matado 150 personas más. Ujú. Ujú. Tranquilamente. Ponle que no a las 150, 100, ¿no? Ujú. Hubieran logrado a lo mejor escapar de la horca por diferentes cosas, 50 personas. Pero 100 personas más, ¿no? Que bueno, volvemos al mono, es lo mismo que lo que se ve en Europa, es una cifra muy baja. Pero sí hubiese podido pasar. Ujú. O sea, lo que cambió todo fue lo que pasó con la esposa, ¿no? Ujú. Sí. Pues ahí se ven los intereses de las personas. No, bueno, es que no vas a dejar que, bueno, más allá de que esté bien o esté mal, sí puedes entender que no iba a dejar que mataran a su esposa porque le decían que era una bruja. Pues está bien que era una bruja, pero pues, Pero era suya. era suya, o sea. Sí. Pues hay personas que hasta la coyunta lamen. Exacto. Y que por supuesto. Pues Salem siempre ha sido algo que curiosamente llama mucho la atención, siempre te deja pensando. Yo vi muchas películas de las brujas de Salem, muchas. La mayoría no tenía nada que ver con lo que... O sea, nada que ver. Y y dices, ay, qué lástima. Pues es que también dices las brujas de Salem y te van a sacar historias, cuentos y demás donde realmente haya brujas. Incluso aventuras donde las brujas hacen esto o aquello, cuando realmente en ese entonces a la bruja se le temía y era algo mal visto. Hoy actualmente, pues por toda la cultura popular, puede haber incluso un ánimo, una caricatura fantástica donde una brujita de Salem salva el mundo. Claro. Sí. Ujú. La cuestión aquí es que se toma la palabra como bruja y se toma lo que significa actualmente lo que es ser una bruja y pues se moldea para que quede con calzador con ese tipo de cosas que pasaron que nada que tuvo que ver. Es como la película del santo contra las momias las momias de Guanajuato. O sea, las momias de Guanajuato, para empezar, no tienen nada que ver con las momias de Egipto. Y las momias de Guanajuato no tienen nada que ver con alguna maldición o con... O sea, no. Simplemente son cadáveres que se momificaron naturalmente por cuestiones del suelo. Ujú. Y ya. Eso es todo. Eso es todo. Y que se lucra con eso. Ujú. Pues sí. Pues sí. Pues sí, o sea, tristemente, pero así es. Pues no tristemente. O sea, son cuerpos que ya nadie... Reclamó. Que ¿no? ya nadie reclamó. Pero fueron el cuerpo de una persona. Está feo. Si nos pusiéramos así con Sí, cosas que con hacen con muchas el cuerpo cosas. de una persona. Sí. Oh, que la canción ya la vamos a poner ahí muy... ¿Qué? No, pues eso. ¿Qué?
de los cuerpos de las personas. Bueno, ya te dije que a mí no me gusta ir a las momias porque lo primero que pienso es que eran personas, ¿no? Que tenían una vida, que tenían sentimientos y entonces empiezo a pensar un montón de cosas y digo, no quiero entrar, no quiero verlas. O sea, es mi forma de pensar, verlo, ¿no? sí. O sea, yo respeto que otras personas vayan y lo hagan, pero para mí no, para mí es algo que ya en su momento lo hice, pero cuando lo hice no había ni voz ni voto, ¿no? Y aparte de todo, hay muchas otras cosas que las vas adquiriendo con los años, ¿no? Y con los años no, siento que no. Entonces no lo hago. Pero si me dijeran, vamos a ver unas brujas, y si voy, ahí sí. Porque ahí sí me mata la curiosidad, ¿no? Y ellas no eran personas y murieron más feo que... No, brujas. No estoy hablando de las de sal. Sí, bueno. no. O sea, vamos a conocer brujas. O sea, Sí, o sea, sí, ahí sí. A María Sabina. A María Sabina. Que ella ni siquiera se asumía como bruja, pero... No, era ¿cómo se llama? Es más herbolaria. Curandera. Era una curandera. Era sí. curandera y curiosamente muchos grupos de brujería o de Wicca actualmente la toman como bruja. No era bruja, era curandera. Sí. Siempre se llamó que era se le dijo curandera. Curandera, sí. Con una especialidad muy a gusto. ¿Qué? Con una especialidad muy a gusto. Y era muy buena y era respetada y todo. O sea, podías creer o no creer, bueno, eso es tu rollo. Pero nunca jamás se habló de que fuera una bruja, nunca. O sea, y eso es una deformación de las personas que están tomándose o colgándose de la gloria de otros, ¿no? Sí, para empezar, el cuate el gringo que le entrevistó, que se colgó de su fama, pero de esa manera impresionante. Sí, o sea, la cosa es que actualmente lo que significa bruja ya está totalmente alejado de ese entonces. de las visiones que incluso teníamos hace 50, hace 100 años de lo que era ser una bruja. Yo creo que si quisiéramos ver qué es una bruja, también lamentablemente habría que ir a estas comunidades alejadas para ver todo el miedo y toda la paranoia que sigue suscitando esa palabra. Es que les atribuyen un poder impresionante. No, y les atribuyen no solamente un poder, sino la maldad y el hecho de poder afectar sus vidas de una manera irreparable. Pues lo que o sea, como dice, efectivamente se ve muy bien en la película de la bruja. O sea, sí es, y lo sientes, ¿no? Sí se siente como la presencia de ella, ¿no? De la bruja. Y, es muy buena esa película. ¿Cuál? Sí, es muy buena. ¿La bruja? La bruja. Y la puedes ver, no me acuerdo en cuál de los de streaming, pero no me acuerdo si está... ¿No es la de Blair? ¿Cuál? La de Blair. La bruja. No, la bruja. Así se llama, tal cual, la bruja. En inglés y en español. Sí, porque la bruja de Blair me da una hueva. No, esta es muy en su momento buena. sí me da curiosidad, pero ya ahorita digo, ay, qué flojera. ¿Cuál? La bruja de Blair. Pero ya hablamos de ella. Sí, pero en su momento sí me llamó la atención. Ay, perdón. Dije, Adelante. Qué buena idea, ¿no? O sea, qué loca idea. Está padre la idea. Pero en su momento, ahorita ya... Pero la de la bruja la fuimos a ver nosotros porque tenía mucha, La bruja de Blair yo nunca la he visto. La bruja. Ah, la bruja, por eso. Yo estaba hablando de la bruja de Blair. Pero yo le dije, pero la bruja la fuimos a ver nosotros porque tenía así como que, ay, que va a estar muy buena. Y sí, o sea, sí, la verdad, no te queda de ver nada y está muy bien. Como dicen, o sea, vale la pena que la vean, que la busquen, que la vean, porque se van a dar cuenta de cuál era exactamente, ¿no?, la situación que se vivía en esa época. Y la visión que se tenía sobre esto. Ahorita, la otra que no he visto, pero que dicen que está muy, muy buena, es la de las viejas formas o las... Ay, no está. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Qué tal? Es una versión muy gringa de la ritualidad. O sea, es como que querer volver la ritualidad indígena una película de terror tipo no sé, La Monja.
Ah, ok. Sí, a mí Ok. se me hace una prostitución totalmente horrible de la ritualidad De los- indígena, sí. De los usos y Gacho, costumbres indígenas. Cosas así, porque dicen, no, que los brujos de Catemaco, y te ponen a la señora así pintada de una manera que dices, a ver, espérate, carnal. Pero si así no. O sea, no. Eso no así pasa. va. Eso no pasa. Eso no espérate. sucede, así que Sí. tranquilos. Está en Ah, va a estar en Sí. Amazon Prime, está para que quienes lo tengan, Fíjate. lo busquen ahí, o búsquenlo en YouTube. Estaba en Netflix también. Ya no. ¿Ya no? ves que Ah, sí. ha sacado muchas Ah, no, películas. no, la de las viejas. Las viejas formas. Las viejas maneras, sí. Sí, pero Sí. la de la Netflix. bruja está en Y Amazon la Prime. bruja. No, bueno, yo No, porque esa es la que tienen que ver, la Sí, otra no la vean. que vean, Sí, de mira. Amazon. Mira, si la ven queriendo buscar cómo es la brujería mexicana, no la vean. Si la quieren ver como una película de terror, menos. O sea, los sustos Mejor los ves- vean El Santo contra las momias. Sí, los sustos los ven a ver y al último cuando sale el monstruo, el demonio, esa fregada. ¿Sabes cuál era buena de las mexicanas de terror? Bueno, ya no estoy hablando de todo en serio, ¿no? Pero la de El Vampiro, la de Drácula, No lo he visto. con este actor muy bueno, que se veía súper bien vestido de vampiro. Ahorita no me acuerdo. Pero era, o sea, estaba bien caracterizado y todo, pero pues no dejaba de ser chistosa. Pero bueno, películas de miedo, pues ahora sí que hasta el viento tiene miedo, esa es buena. Ujú. Sí, me han dicho que es bueno. Esa es buena. Pero no, vean esta película, vale la pena. Sí les va a sacar alguno que otro susto. Está padre. Y les va a dejar muy claro todo. Ese está padre porque, como decías, ¿no? O sea, te sitúa en el momento y en la época. Te Más- sitúa. Te sitúa. Ajá. Más allá de que... Porque yo no la sentí tanto de miedo, sino más como de suspenso. Ujú. Pero... Sí. Pero sí sientes eso que dices, ¿no? O sea, te das cuenta de cómo vivían, de por qué le tenían tanto miedo. Te das cuenta Ujú. de lo que es, o sea, estar en medio de la nada y pues, que no hay luces, ¿no? O sea, que no es como ahora que... Sí, o sea, en ese entonces estamos hablando de un negro absoluto, de una Exacto. oscuridad en la noche que no veías ni tu mano, Ujú. de un momento donde la muerte estaba a la orden del día. Claro. Tanto podría ser desde guerras contra los indígenas hasta pleitos con los vecinos. Había clanes de familias que organizaban verdaderas matanzas, de verdaderas masacres entre ellos. No, incluso cualquier herida se podía infectar y morir. Y morir. Ya. O sea, O incluso, o incluso podías estar bien y al día siguiente estabas tan enfermo que no aguantabas un día y te morías. se moría. O sea, Sí. Era otro tipo de vida. Y sí te da, sí te sientes en el momento y en el lugar. Eso está padre. Sí, o sea, me gusta mucho a esa mí sí película. me sacó hay dos momentos que yo recuerdo que sí sentí miedo. O sea, sí Ujú. dices, ay, qué horror. O sea, sí siento que llega un punto en que a lo mejor es espeluznante. Ujú. Y luego si mientras la estás viendo, estás pensando en todo eso, en estar ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tú estuvieras ahí? Ujú. Ay, qué horror. Qué miedo. Ujú. Qué miedo haber vivido en ese momento y estar enfrentando esas cosas. Porque pues está bien padre, ¿no? Le abres a la llave y sale el agua. Vas al súper y compras las cosas. Está padrísimo. Le haces así al apagador y tienes luz. sí, tenemos la mayoría de las cosas necesarias para vivir ya las tenemos resueltas. Desde cosas que ni siquiera las pensamos como el agua, que es tan esencial. La bronca, la joda que es acarrear agua diario para tus usos domésticos. Es una tortura. Entonces, bueno, después de que no nos vamos a poner más así, vamos mejor ya a terminar. Entonces, esto ha sido todo el día de hoy. Es que me chupa la bruja. No se olviden de darle like, suscribirse, picarle la campanita, dejarnos un comentario y escucharnos por Spotify. Ok, entonces ahora sí, esto es todo en su podcast en Caballeros y yo soy Ale Valero. Gustavo. Y eso fue todo, amigos. Cuídense mucho, que estén bien, nos vemos. Bye. Cuídense. Ay.